Apocalipsis, capítulo 14. Estamos avanzando un poco más, terminamos el capítulo 13. La semana pasada vimos la marca de la bestia. ¿Cuántos estuvieron aquí para estudiar la marca de la bestia? Okay. No dejaron que les pusiera nada en las manos, ¿verdad? No permitieron que nadie les pusiera nada. Mucho cuidado con la marca de la bestia, ¿okay? Porque ya ven cómo es la gente, ¿verdad? Luego nos quieren marcar para esto, para el otro. Entran a los parques, van a Disneylandia y luego le quieren poner una marca. ¿Qué tal si la marca en Disneylandia es la marca de la bestia? No se crea, hay mucha gente que piensa todo ese tipo de cosas, pero ya sabemos, ¿verdad? Que primero se va a manifestar el anticristo, va a hacer todo lo que vimos en el capítulo 13 y luego va a querer marcar a la gente para identificarla como aquellos que se han postrado delante de la bestia o no. Y sabemos que para cuando esto suceda, la iglesia ya va a haber sido arrebatada, así es que nosotros no vamos a estar aquí, ¿verdad? Pero es interesante ver todas las cosas que están sucediendo, cómo se están llevando a cabo, lo que están haciendo, lo que la ciencia está haciendo y cómo todo esto a veces causa que la gente especule y saque cuentas y haga todo tipo de cosas que lo único que hacen es causar más confusión de lo que ya hay. Muy bien, entonces esta semana comenzamos con el capítulo 14. Capítulo 14 es un capítulo de transición, porque en el capítulo 14 lo que vamos a empezar a ver es la segunda parte de la gran tribulación, o los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Lo que vamos a ver hoy es una visión celestial de algo que va a estar sucediendo en el futuro, porque como vamos a ver, Juan va a ver a estas personas en ciertas situaciones que no pueden llevarse a cabo al menos que Jesús haya venido físicamente a la tierra. Y sabemos por lo que leemos en el Apocalipsis que la venida del Señor Jesucristo físicamente no es, sino hasta que lleguemos al capítulo 19. Entonces todo lo que vamos a ver aquí hoy es una visión celestial que Juan tiene, que está en cierta manera prediciendo eventos que van a pasar en el futuro. Cosas que nos dan aliento, cosas que nos dan ánimo, cosas que nos ayudan también nosotros a obtener esa visión. Así como celebramos la Santa Cena y el Señor nos ha dicho que debemos, cada vez que la celebremos, lo hacemos para proclamar su muerte hasta su venida. Eso nos hace reflexionar acerca de lo que hizo por nosotros y nos hace reflexionar acerca de que Jesús va a volver por nosotros. Así las cosas que leemos en el Apocalipsis, cuando leemos de las visiones celestiales y cuando leemos de las cosas que van a pasar en el futuro, deben de también despertar en nosotros ese deseo de tener esa visión de lo que está por venir. Porque cuando tenemos esa visión de lo que está por venir, entonces miramos hacia adelante con esperanza, miramos hacia adelante con anhelo, miramos hacia adelante sin esa pesadez y esa negatividad que tanta gente ve el futuro, ¿verdad? Hay mucha gente que nada más se la lleva pensando y que las cosas se van a poner peores antes de que se pongan mejores, y que la forma en la que va el mundo y la forma en la que va el país y todo lo que vemos, ¿verdad? Es tan horrendo. Oh Señor, ¿y ahora quién podrá salvarme? ¿Verdad? Bueno, pues nosotros como cristianos debemos tener una visión más gloriosa todavía. Debemos tener una esperanza mucho más grande todavía, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado, somos salvos, tenemos la seguridad del cielo, y pase lo que pase aquí en la tierra, por horrendo que parezca ser, sabemos que tenemos un futuro glorioso con Él. Entonces cuando vemos estas visiones, nuestra vista debe de cambiar de las cosas que están pasando en la tierra y debe de ponerse en lo que va a pasar un día en el cielo. Capítulo 14 de Apocalipsis, entonces en el versículo 1 leemos lo siguiente: después miré. Ahora cuando vemos aquí la palabra después, quiere decir después de haber visto lo que sucedió, después de haber visto lo del dragón, la primera y la segunda bestia, después de haber visto la marca de la bestia, después de todo eso que miró Juan, que estaba sucediendo en la tierra, después de que el dragón fue echado a la tierra del cielo, ahora él tiene esta visión y ahora mira lo siguiente y dice: y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Es muy importante que veamos que dice que tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente,
vamos a recordar, vamos a ir atrás unos capítulos un poco más adelante, a hablar acerca de estos 144,000. Pero es interesante porque si se acuerdan, en el capítulo 13 vimos cómo la bestia, ¿verdad?, va a querer marcar a todos aquellos que quieren comprar y vender y todo lo demás. Nos dice en la frente o en la mano derecha, ¿verdad? Y hablamos de que la bestia es muy buena, o Satanás es muy bueno para imitar las cosas que Dios hace. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que estos 144,000 son gente que tienen escrita en su frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Ahora sabemos claramente, el Cordero es Jesucristo, no hay duda de ello. Lo hemos visto ya desde el capítulo 4, lo hemos visto en el capítulo 5. El Cordero claramente lo podemos identificar como Jesucristo. Durante su ministerio aquí en la tierra, cuando fue a ser bautizado por Juan en el río Jordán, cuando el Señor Jesús venía hacia él, Juan mismo lo nombró. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay duda entonces que el Cordero del que está hablando aquí es Jesús. Ahora nos menciona aquí el monte de Sión. El monte de Sión. Y ese monte es el monte en donde está asentada la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está sobre un monte. De hecho se le llama, ¿verdad?, the Temple Mount. Se le llama el monte del templo, porque sobre ese monte, sobre lo más alto de ese monte, estaba situado el templo. Entonces está hablando aquí del monte sobre el cual está asentada la ciudad de Jerusalén. Si algún día va a Jerusalén, unas cuantas cuadras hacia el sur se encuentra otro monte de menos altura que se conoce como la ciudad de David. Ahí fue donde David edificó su casa, edificó sus cuarteles. Ahí fue donde él vivía con su familia, y está un poco separado del monte de Sión, o donde está la ciudad de Jerusalén. Ahora, este monte es mencionado numerosas veces en el Antiguo Testamento como el monte de donde el Señor va a reinar sobre el mundo. Este monte va a ser el monte sobre el cual el Señor Jesucristo, cuando regrese, va a reinar sobre el mundo. Creo que si de algo nos hemos dado cuenta al estudiar los últimos 13 capítulos en el Apocalipsis, es que hemos podido ver que está lleno, está saturado de referencias al Antiguo Testamento. Y de hecho, para poder entender completamente el libro del Apocalipsis, es necesario que hagamos un estudio del Antiguo Testamento para poder ver lo que los profetas habían dicho antes y su cumplimiento en el Apocalipsis. Algo curioso. El Apocalipsis tiene 404 versículos. 404 versículos. De esos 404 versículos, 278, más de la mitad, son alusiones o referencias a algo que vemos en el Antiguo Testamento. Más de la mitad tiene algo que ver con el Antiguo Testamento. Por eso tanta gente, cuando toma el libro del Apocalipsis y quiere a simple vista entender todo lo que el libro del Apocalipsis dice, no puede, porque tiene primero que estudiar partes del Antiguo Testamento para que, con la ayuda del Espíritu Santo, el Antiguo Testamento le vaya revelando lo que está hablando en el Nuevo Testamento. Ahora se ha dicho que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento pero velado, y que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado o descubierto. Entonces es muy importante esto. Entonces el monte de Sión se menciona en el Antiguo Testamento numerosas veces como el monte del cual un día va a reinar el Señor sobre el mundo. Por ejemplo, en el Salmo 48, los versículos 1 al 3, leemos lo siguiente: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Note lo que dice: en su monte santo. Grande es Jehová, digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Versículo 2 dice: hermosa provincia, el gozo de la tierra es el monte de ¿qué? El monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por su refugio. Entonces tenemos ahí que el salmista miraba el monte de Sión como aquel en el cual la ciudad de Dios estaba, y como aquel en el cual la gente podía encontrar refugio. Eso lo vemos de nuevo a través del Antiguo Testamento, porque Dios había mandado a su pueblo
que cuando estuvieran pasando por dificultades, lo único que tenían que hacer, no importa dónde estuvieran en el mundo, podían voltearse hacia donde estaba en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, y podían orar a Dios, y Él los iba a escuchar. Entonces, por eso es la ciudad de Dios, por eso es el monte de Dios. Isaías nos dice en Isaías 24:23, hablando de un tiempo futuro, nos dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine, ¿en dónde? En el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Sí? De ese día en el que Jehová finalmente reine, finalmente sea el rey sobre toda la tierra, finalmente no sea un reino espiritual, no sea simplemente de título que es el rey, porque ahorita llamamos al Señor nuestro rey, ¿verdad? Y es nuestro rey porque nos hemos sometido a Él y le obedecemos a Él en lo que Él nos dice, o cuando menos debemos obedecerle si en realidad lo hacemos nuestro rey, si en realidad lo reconocemos como nuestro rey. Y decimos que Él es el rey de toda la tierra, y lo es. Pero va a llegar el día en el que va a tomar posesión de la tierra. Va a llegar el día en el que físicamente va a estar sobre ese monte y va a tomar posesión de la tierra y va a reinar, se nos dice en el libro de Apocalipsis, y ya lo estudiamos anteriormente, con vara de hierro. Va a tomar su lugar. Finalmente se va a ser reconocido por todo el mundo como el rey. En Joel capítulo 2 y el versículo 32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Pero por qué será salvo? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor va a encontrar salvación. ¿Por qué? Porque en el monte de Sión va a estar sentado nuestro Dios, y ahí vamos a encontrar finalmente esa paz, vamos a encontrar finalmente esa gloria, vamos a tener finalmente esa victoria, y vamos entonces a poder vivir con Él por toda la eternidad. El profeta Miqueas en el capítulo 4, los versículos 1 al 7, escribe lo siguiente: no me van a creer, pero todo el día anduve cante y cante aquí en la oficina y todo, y no me pasó nada. Y nomás llegó la hora del servicio y todo esto empezó a suceder. En fin, Miqueas capítulo 4, comenzando con el versículo 1, dice: acontecerá en los postreros tiempos. Cuando hablamos de los postreros tiempos, son los tiempos finales del futuro, que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. Y noten lo que dice: y correrán a él los pueblos, hablando de la pluralidad de gentes, de etnias, de nacionalidades, de tribus, de países que van a ir al monte del Señor. Van a correr a Él los pueblos. Versículo 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Se fijan, de Sión saldrá la ley. Sabemos muy claramente que la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí, la ley del primer pacto, la ley que Dios les dio a los judíos. Pero va a haber otra ley que se va a dar, la ley que va a imponer nuestro Señor cuando venga a reinar en la tierra, y de ahí va a salir la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 3 dice: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de un tiempo de paz completa. Está hablando de un tiempo en el que ya no se va a levantar nación contra nación. Está hablando de un pueblo en el cual finalmente la paz de Dios va a ser impuesta sobre toda la tierra y va a poder ser disfrutada por toda la humanidad. Ahora, sabemos que después del reinado de 1000 años, y lo vamos a ver más adelante,
Satanás una vez más va a ser soltado, ¿verdad? Y va a volver a quitar la paz, pero por 1000 años va a haber esa paz, va a existir esa paz que solamente Dios puede traer. En el versículo 4 de Miqueas 4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios enteramente y para siempre. Versículo 6 dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte ¿de quién? De Sión, desde ahora y para siempre. Sería qué hermosa visión celestial la que se nos está dando aquí. Esa esperanza que podemos tener en un tiempo en el cual nuestro Señor va a venir a reinar en su monte santo, y vamos nosotros a poder disfrutar de esa paz, gracias, que solamente Él va a poder traer. Es un futuro glorioso con el Señor, y es en la tierra durante el reinado milenial de Jesucristo. Eso es algo hermoso, es algo tremendo para nosotros. Al leer esto en la palabra de Dios, especialmente en el Apocalipsis, cuando vemos tantas escenas de devastación y destrucción y de juicio, es un intermedio muy hermoso para nosotros que como que nos hace detenernos y decir: ok. Veo que todo esto que va a suceder, el juicio de Dios, va a caer sobre la tierra, pero también va a llegar el día en el que Él va a estar reinando en su santo monte y todo va a estar bien. Eso es lo que busca el Señor a través de su palabra, inculcar en nosotros los cristianos, ¿verdad? Para que no estemos todos apesumbrados todo el tiempo, todos deprimidos por todas las cosas malas que suceden. Sí, para que pensemos, para que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Para que no estemos siendo constantemente abrumados, ¿verdad? Cuando nos enfermamos. Fíjense nada más, este es el día número 16. 16 días desde que empecé a toser, todavía no se me quita. Todavía ando batallando ahí. Y de vez en cuando digo: Señor, ¿hasta cuándo voy a quedar otra vez como nuevo? Y el Señor me dice: es imposible, ya no se puede. Pero cuando menos sin tos, para poder cantar como me gusta cantar, para poder predicar como quiero predicar. Hoy veníamos a la escuela, traía a mis hijos y venía platicando con ellos, y el Señor abrió una puerta para enseñarles algo nuevo acerca de Él. Y empecé a hablar fuerte, y me dice mi hija, ¿estás enojado? ¿Por qué? Porque estás hablando como que estás gritando. No, mija, no estoy gritando, es que así hablo. Yo creo que Dios sabía que iba a ser predicador y por eso me dio una voz tan fuerte. Entonces no estoy enojado, ¿verdad? Pero a veces este mundo, las enfermedades, las cosas que nos aquejan hacen que a veces bajemos la voz, que nos callemos, que miremos nada más lo difícil, lo duro, la ingratitud del mundo, y que nuestro enfoque sea en eso. Y luego llegamos a pasajes como este. Es like, wow, ok. Sí hay un futuro, sí hay esperanza. Sí van a cambiar las cosas. No siempre va a ser así, ¿verdad? El pastor Brian predicaba el domingo en Gálatas 5, en donde dice que no debemos de cansarnos de hacer el bien, que debemos seguir adelante. Sí, que si no desmayamos a su tiempo vamos a cegar, vamos a cosechar. Sí, y el Señor, cuando veo estas cosas, me levanta y me dice: no, tú no te preocupes, tú sigue adelante como vas, tú sigue haciendo lo que yo te llamé a hacer, tú sigue usando tus dones para mí, tú sigue predicando la palabra, tú sigue cantando con todas tus fuerzas, tú sigue haciendo todo lo que estás haciendo. Con el tiempo vas a cosechar si no desmayas. Y cuando vemos esas cosas, cuando sentimos las ganas de desmayar, decimos: ¿cómo voy a desmayar? ¿Cómo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo? ¿Cómo voy a hacer a un lado lo que Dios me ha llamado a hacer simplemente porque me estoy enfocando en todo lo malo que me está sucediendo y no tengo una visión de lo que un día va a ser? Y por lo que vemos puede ser en cualquier momento. Entonces hay que seguir adelante.
No se cansen de hacer el bien. Pongan su mirada en el cielo. Vean el fin glorioso que vamos a tener. Vean que un día el Señor va a venir y va a tomar su lugar sobre ese santo monte que es Sión. Y lo vamos a poder ver reinar desde ahí sobre toda la humanidad. Ahora nos habla aquí de 144,000. Ya habíamos visto estos 144,000 en el capítulo 7 de Apocalipsis. En Apocalipsis 7, los versículos 3 y 4 dice lo siguiente: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía, noten lo que dice, el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Note que dice: de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces sellaron 144,000. Sellaron 144,000 que iban a ser siervos para Dios. ¿Sí? Estos hombres fueron sellados antes de que se abriera el 7º sello. ¿Sí? En el capítulo 7 se nos dice que fueron sellados. Aquí en el capítulo 14 podemos ver cuál fue ese sello que les pusieron. El sello que les pusieron fue el nombre del Cordero y el de su Padre. Y no fue nada más sellado, sino que fue escrito en sus frentes. Sellados para identificarse, para identificarlos como aprobados por Dios. Sellados para ser protegidos por Dios. Sellados para llevar a cabo la obra de Dios. Sí, estos 144,000 van a ser como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerda en el capítulo 3 de Daniel, los versículos 19 al 25? Cómo son librados por Dios cuando decidieron no postrarse ante la imagen de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cómo se decretó que cuando sonaran los instrumentos musicales todo el mundo debía postrarse delante de aquella imagen? Y ellos dijeron: nosotros no nos vamos a postrar. Y aun cuando el rey les dijo: pero ¿qué no saben que puedo sentenciarlos a muerte? ¿Por qué no se? Pues, ¿sabes qué, rey? Le dijeron: no nos vamos a postrar. Si no nos postramos, si nos matas o si nuestro Dios nos libera, de una manera o de otra vamos a ser libres de ti el día de hoy. Así es que no nos vamos a postrar. Sí, estos 144,000 están haciendo lo mismo. Ahora, en los dos casos, ¿qué se nos está mostrando aquí? Tanto en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, como en el caso de estos 144,000. ¿Qué se nos está mostrando? Se nos está mostrando que Dios tiene el poder para guardar del mal a los que son suyos, a los que han sido sellados por Él, a los que han sido llamados por Él, a los que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Él conoce a los suyos y Él tiene el poder para salvarlos, para protegerlos, para cuidarlos, aún en las situaciones más difíciles. Y el hecho de que Dios se manifieste de esa manera ante nosotros, de nuevo debe de causarnos que las cosas que suceden en esta tierra, las cosas que suceden en este mundo, no nos muevan tan fácilmente. Sí, porque todos hemos podido disfrutar de una manera o de otra de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y las fidelidades pasadas de Dios en nuestras vidas demandan que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios en las circunstancias y dificultades por las que estamos pasando ahorita. Porque la palabra de Dios nos dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Ahora, Dios no siempre va a librarnos de nuestros enemigos, de las circunstancias en la manera que nosotros queremos. Y en eso es en lo que consiste la fe. No en que pidamos y esperemos que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, sino en que pidamos y estemos confiados y seguros de que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, aun cuando lo que haga no es lo que nosotros esperábamos que hiciera.
Y esa es la fe verdadera. Hay mucha gente, vamos a poner algo ridículo como ejemplo. Yo le pedí al Señor un carro color verde y le dije que quería un Toyota Camry 2013 completamente equipado. ¿Ok? Y estoy pídele y nunca me da, no me da nada. Pero después de algún tiempo, Él me da, ¿qué diremos? Un Ford Focus completamente equipado. El que tiene fe, el que verdaderamente quiere la voluntad de Dios, híjole, me dio un carro. No se va a fijar en la marca, no se va a fijar en si es grande o pequeño, si está todo equipado. Me dio un carro, le estaba pidiendo un carro y me dio un carro. Sí. Pero el que quiere obligar a Dios a que haga lo que Él quiere, Ford Focus. No se compara en nada con un Toyota Camry. ¿No te dije exactamente lo que quería? Esa es la diferencia. Sí, el que está esperanzado en Dios, el que sabe que Dios le va a librar, el que sabe que Dios le va a hacer lo mejor, me dio lo que le pedí. Porque Él sabe mejor y lo acepto así como me lo dio. Porque viene de su mano a la mía y con agradecimiento y asombro de que me haya escuchado, lo recibo. Pero el que nunca está contento, nunca se le da suficiente, nunca se le da gusto, ni Dios mismo le da gusto. ¿Usted cree que va a encontrar tranquilidad y gusto aquí en la tierra? Si el Dios perfecto no le puede dar gusto con lo que le da, ¿usted cree que va a encontrar tranquilidad, paz, contentamiento y todo lo demás aquí en la tierra cuando está dependiendo de todo tipo de imperfecciones para lograrlo? Jamás, nunca. Y va a ser miserable aquí en la tierra. Y pudiera ser que hasta se olvidara de Dios y perdiera sus recompensas en el cielo por estar tan concentrado en lo que está en la tierra. Dios nos muestra entonces, tanto en el caso del libro de Daniel como en estos 144,000, que Dios tiene el poder para guardar del mal a los suyos. En el Salmo 34, comenzando con el versículo 17, dice: claman los justos y Jehová oye. ¿Se fija usted? Claman los justos y Jehová oye. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Jehová oye. No está sordo. Él oye. Hasta puede interpretar gemidos y nos entiende. Él oye y los libra ¿de qué? De todas sus angustias. De todas sus angustias. Él puede librar de todas las angustias. Versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo, la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en Él confían. Jehová redime el alma, lo que es eterno, lo que va a durar para toda la eternidad. Eso es lo que le preocupa a nuestro Dios. Esta carne, este cuerpo, lo que podamos lograr aquí en la tierra, un día va a desaparecer. Si el Señor se tarda, vamos a morir. Y con algunos de nosotros los gusanos se van a dar un festín bárbaro. Les va a alcanzar para el rato. Pero el alma, lo que verdaderamente importa, lo que en realidad vive, va a estar con Dios para toda la eternidad, porque Él redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en Él confíen. El profeta Nahum, en Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían.
Noten lo que está diciendo aquí. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Van a llegar días de angustia. Dios no nos va a evitar que nos lleguen días de angustia. Va a haber días de nuestra vida que van a ser de angustia y va a haber días que van a ser de mucha angustia. Pero ¿sabe qué? No importa, porque Él nos conoce. Él nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Y Él va a salvarnos aún de la angustia más difícil que tengamos que pasar. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Noten lo que está diciendo aquí Pablo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Esto es lo que podemos dar por hecho, que es aprobado por Dios, que es verdadero de Dios. Eso es lo que el sello hace, ¿no es cierto? El sello aprueba algo, hace aceptable algo. Eso es lo que el sello en la frente de los 144,000 significaba, que eran de Dios, que le pertenecían a Dios, que Él los iba a librar, que Él los iba a proteger, que Él iba a estar con ellos. Noten lo que dice aquí entonces. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Sigue diciendo, conoce el Señor a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el sello de Dios. Que Dios conoce a los que son suyos. Los conoce íntimamente, conoce su corazón, conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas, conoce sus angustias, conoce sus ansiedades, conoce sus depresiones, conoce sus gozos, conoce sus tristezas. Y aquellos que invocan el nombre de Cristo, porque se saben conocidos por Dios, se apartan de la iniquidad. Me encanta esto del sello. O sea, es algo muy apropiado, ¿verdad? Que Dios sella en la frente a los 144,000. Eres mío. Nadie te puede tocar. Nadie te puede hacer daño. No hay arma formada que pueda venir en contra de ti. No hay nadie que te pueda atacar y te pueda vencer. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús y ¡zas! Ahí está el sello. ¿Saben por qué? Porque Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que Dios sella a los creyentes. Dios sella a los creyentes. Cuando llegamos a Cristo y nos rendimos a Él, nos postramos ante sus pies y le entregamos nuestra vida, Dios nos pone un sello. Sí. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, los versículos 21 y 22, hablando aquí de los siervos de Dios, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Noten el versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos confirma en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras? Es lo que el novio le da a la novia, ¿no es cierto? Prometiéndole que Él va a suplir para ella, prometiéndole que Él se va a encargar de sus necesidades. El Señor, cuando venimos a Él, primero ¡zas!, nos sella y luego nos da el Espíritu como un pago por adelantado, como una garantía de lo que está por venir, de lo que todavía no podemos ver, de lo que todavía no podemos disfrutar. Y nos garantiza que mientras este momento en el que lo recibimos y el momento en que tengamos que comparecer ante Él, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él va a estar ahí para nosotros. Y nos conoce. Nos conoce, ¿por qué? Porque hemos sido sellados por Él como suyos. En Efesios, el libro que vamos a comenzar a estudiar la semana que entra, Efesios capítulo 1,
los versículos 13 y 14 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Y creo? Sí. ¿Y es el mismo? Dice lo mismo, ¿verdad? A ver, déjenme ver otra vez. Primera de Corintios 1, 21 al 22. Qué bueno que traje mi Biblia aquí. Primera de Corintios 1, 21 al 22. Segunda de Corintios, perdón. ¿Verdad que no es igual? No. Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Dice lo siguiente: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y luego en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, vamos a tener que buscarlo porque el que hizo los versículos se equivocó, que fui yo también. Efesios capítulo 1. No puedo echar la culpa. Acabo de ver Efesios y ya se me perdió. Ok. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, Dios dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, note lo que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Note, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Se fija, hemos sido sellados por Dios y Él nos ha dado como garantía, Él nos ha dado como arras al Espíritu de Dios hasta la redención, que es cuando vamos a estar con Él para toda la eternidad, de la posesión adquirida, que somos nosotros, posesión de Él, para alabanza de su gloria. ¿Se fija? Si usted es cristiano aquí el día de hoy, si usted es cristiano esta noche, dése cuenta que el Señor lo ha sellado como propiedad suya y que le ha dado el Espíritu Santo de Dios como las arras, como la garantía de lo que va a tener en el futuro. ¿Sí? No le ha dejado a usted la responsabilidad de alguna manera asegurarse de que va a llegar al fin. Él mismo se ha dado a la tarea de garantizar que vamos a llegar al fin. Así como aquellos 144,000 fueron sellados para ser protegidos durante la gran tribulación, y ahora los vemos en el monte de Sión juntamente con el Cordero, por ese nombre que fue escrito en sus frentes. Así nosotros también va a llegar el día en el que ese sello nos va a identificar como propiedad de Dios, y las arras que nos dio como pago por adelantado, como garantía de lo que Él va a hacer, va a cumplirse y vamos a poder reinar juntamente con Él aquí en la tierra. Y después de ese reinado milenial vamos a poder pasar una eternidad con Él en esos nuevos cielos que Él un día va a confeccionar, en esa nueva tierra que Él un día va a confeccionar, y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Esta es la visión que esta noche quiero que se lleven a casa, para que las cosas que están sucediendo a su alrededor ahorita en su vida sean opacadas por la visión del futuro glorioso que tenemos con Dios. Para que sean como estos 144,000 que vamos a ver la semana que entra, que están alabando a Dios, están adorando a Dios, están cantándole un canto nuevo a Dios que solamente ellos conocen, porque la experiencia que ellos tuvieron con Dios, en Dios y para Dios no se parece a la experiencia de ninguno de nosotros, ni se parece a la experiencia de nadie más. Ellos tuvieron una experiencia personal, especial con Dios, y por eso le cantan.
Y la semana que entra vamos a ver más acerca de esto. Pero bástese decir en esta noche que así como estos 144,000 fueron sellados con el nombre del Cordero y del Padre, y así eran identificados como propiedad de Dios, así todos los que estamos aquí en esta noche y hemos creído en Cristo, hemos sido sellados. Tenemos el sello de Dios que dice: eres mío. Él nos conoce, nosotros le conocemos a Él, y podemos estar seguros de que Él no solamente nos salvó, sino que Él se está encargando de llevarnos a nuestro destino final. Y eso es lo que debemos de enfocarnos. Sí, las cosas se pueden poner peor. Sí, vamos a tener más aflicciones. Sí, las circunstancias a veces se ponen que son inevaluables. Pero no importa. Yo soy de Dios y Él es mío. Y en Él tengo mi esperanza. Espero que usted también. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por habernos permitido acercarnos a tu mesa. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que una vez más podemos tener. Te damos gracias, Señor, por esta visión que nos has permitido ver en esta noche. Oh, Señor, anhelamos ese día, como lo hemos dicho tantas veces, en el que tú vengas y tomes tu lugar en ese monte santo y finalmente reines físicamente sobre toda la tierra. Deseamos ese día, Señor. Señor, ayúdanos en esta noche. Si trajéramos alguna tristeza, hemos cantado que ya la hemos entregado a ti. Si hubiera vergüenza, hemos cantado que la hemos entregado a ti. Si hubiera dolores, hemos proclamado que la hemos entregado a ti. Si hubiera cualquier cosa, Señor, que pudiera tratar de hacernos sentir apesumbrados y cargados, Señor, la entregamos a ti, la cambiamos hoy por el gozo de saber que un día estaremos contigo en gloria. Lo dejamos a tus pies, Señor, y te pedimos que nos des una vez más el gozo de tu salvación. Que podamos estar convencidos de que somos tuyos, que hemos sido sellados por ti, que como garantía de que somos tuyos has puesto tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a su dirección, a ser sensibles a su llamado. Y ayúdanos, Dios, a no permitir que las cosas de este mundo opaquen, empañen, hagan verse menos gloriosa esa visión del cielo. Nos encomendamos a ti hoy y siempre, Señor. Te pedimos, Señor, que sanes a nuestros hermanos enfermos, entre los cuales me encuentro yo. Toca nuestro cuerpo, Señor, y restáuranos a una salud completa, para poder seguirte sirviendo, para poder exaltar el nombre de tu Hijo con todo lo que somos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron: amén y amén. Dios les bendiga. Si alguien necesita oración, por favor, pase al frente. Queremos orar por usted, con usted. Si nos está visitando, pase al frente, preséntese. Queremos conocerlo. Y si no, Dios le bendiga. Y nos vemos la semana entrante para seguir con el estudio del capítulo 14 de Apocalipsis. Bye bye.